Hello, ¿cómo están? Ahora vamos a estudiar los polinomios en sí, nuestro curso de cálculo diferencial e integral. ¿Por qué? Básicamente porque los polinomios son de las funciones más importantes que nos podemos encontrar en el modelado de fenómenos físicos y pues es, como ya dije, de suma importancia que sepamos qué es un polinomio y cómo podemos usarlo. Pero primero, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una función que tiene la siguiente forma. Tiene potencias de x y tiene números que multiplican a estas x, estos se le llaman pues simplemente nuestra variable. Y estos son los coeficientes de nuestro polinomio. Y además, si se fijan, hay un máximo, no podemos tener infinitos términos. Llega hasta un n. ¿Cuánto puede ser este n? Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 20, puede ser 200, puede ser el que sea, simplemente tiene que ser un número. Eh, y pues ya, este n son, perdón, n nos da información, nos da la información de el grado del polinomio. Si tenemos aquí un 3, por ejemplo, tendríamos un polinomio de grado 3. Si tuviéramos un 2, tendríamos un polinomio de grado 2. Si tuviéramos un 20, tendríamos un polinomio de grado 20 y así sucesivamente. Creo que ya entendieron el chiste. Solo para no olvidarnos un poquito, el dominio de los polinomios son todos los números reales, es decir, van de menos infinito a este infinito. Y también su rango puede ir desde, bueno, no necesariamente son todos los reales, pero en general pueden serlo. Entonces, primer dato, si el coeficiente an es distinto de cero, el grado de un polinomio va a ser n. Por ejemplo, tenemos un polinomio que es 6x a la quinta más 3x al cuadrado más un medio de x más la raíz de 2. Notamos que la potencia que es más alta es la 5 y como este número es distinto de cero, entonces el grado de nuestro polinomio es grado 5. Muy bien. Y aquí están sus coeficientes. El coeficiente del término que está a la quinta es el 6, el coeficiente del término al cuadrado es un 3 y el coeficiente del término lineal es un medio. Y tenemos este que no multiplica la x, que es el término constante. Bueno, tenemos este polinomio de grado 5. Pero casos de polinomios que nosotros ya hemos usado. Primero, la función lineal. La función lineal la usamos en nuestros últimos 3 videos y pues ya están familiarizados con ella. Y resulta que la función lineal no es más que un polinomio de grado 1. Si se fijan, aquí está el término constante, está un término en x multiplicado por un coeficiente, que sería, por ejemplo, esto de aquí. Entonces, la función lineal es en realidad un caso particular de los polinomios. Así que ya vemos un poquito de la importancia de los polinomios. Una función tan importante como la función lineal no es más que un polinomio. Ahora, una muy importante, polinomio de grado 2, que se le conoce como función cuadrática y tienen esta forma. El término cuadrático con su coeficiente, el término lineal con su coeficiente, más un término constante. Primero notemos, quizás si ya llevaron un curso de geometría analítica, esta ecuación representa una parábola. Y los coeficientes a, b y c van a determinar cuál es la forma de esta parábola. Primero, el primer coeficiente es el a, que nos va a determinar qué tan abierta es la parábola. Por ejemplo, una parábola con coeficiente pequeño sería, por ejemplo, así, y una con uno muy grande, pues abre más los brazos de la parábola. Y así sucesivamente. También, cuando juntamos, bueno, perdón, antes de eso, si el A es una cantidad positiva, la parábola abre hacia arriba, pero si A es una cantidad negativa, la parábola abre hacia abajo. Y además el coeficiente B junto al coeficiente A van a determinar la ubicación del eje de simetría. Nosotros ya hemos visto muchas parábolas, aquí tengo una de ellas, y el eje de simetría es el eje a partir del cual se divide nuestra parábola para que haya una simetría en el eje. Nosotros lidiamos constantemente con la parábola y igual a x cuadrada, que tiene un eje de simetría en x igual a 0. Y pues básicamente cómo se determina este eje de simetría es mediante esta fórmula, que es menos b entre 2a. Para encontrar la posición en x del eje, calculamos b, que ya viene dado, y dividimos entre 2a y le sacamos un signo menos. Y por último, el término c nos dice dónde va a intersectar la parábola al eje y. Esto es muy parecido a la ordenada al origen de nuestras funciones lineales.
Y aquí tengo dos ejemplitos para que veamos rápido las parábolas. Tenemos la función y igual a x cuadrada más x más 1. Primero, ¿qué podemos observar? Si se fijan, el término a que multiplica la x cuadrada es 1, lo que significa que pues va a tener una apertura hacia arriba y va a estar ensanchándose de forma normal, ni muy rápido ni muy lento. Luego tenemos un término lineal, lo que significa que va a estar desplazada el eje de simetría. En vez de estar en el origen, como es una cantidad positiva, va a estar desplazado a esta forma. Si recuerdan, el eje de simetría lo calculamos mediante xs igual a menos b entre 2a, que en este caso es menos, como el coeficiente del término lineal es 1, pues es un 1, entre 2 por el coeficiente a, que también es un 1, entonces esto es menos un medio. Y si se fijan, pues según nuestro dibujo, más o menos sí cuadra. Aquí es más o menos el menos un medio, entonces aquí está nuestro eje de simetría. Y de nuevo, este es el término cuando intersecta el eje y si se fijan cae justo aquí. Aquí tengo otra, y igual a menos 2x cuadrada, más 3x más 1. Si se fijan, esta vez el término a que acompaña el término cuadrático es negativo, entonces abre hacia abajo. Y no solo eso, es un 2, por lo tanto ensancha más rápido. Si comparo esta gráfica que tenía un menos 1, eh, ahí está, creo que este era el tamaño. Sí, si se fijan, esta está mucho más ensanchada. Significa, eso es gracias a este menos 2. Ok. Ahora, el término 3x, de nuevo, el término que acompaña al 3, no sé qué está pasando con mi lápiz, ahí está. El término que acompaña al término lineal nos mueve el eje de simetría. Entonces calculamos el de esta súper rápido, xs igual a menos b entre 2a, y esto es igual a menos 3, que es el del b, entre 2 por menos 2. De aquí vemos que este menos con este menos se nos va a cancelar y nos va a quedar 2 por 4. Primero el 3 arriba, entre 3 por 4. Entre 2 por 2, perdón. Entonces el eje de simetría queda en 3 cuartos positivo, que de nuevo vemos que cuadra muy bien. Entonces esas son las parábolas. Y como les dije, pues hay muchas formas de lidiar. Vamos a pasar ahorita en un momento más a Python para ver distintos tipos de parábolas, pero antes de eso quiero que veamos otro polinomio, que es el polinomio de grado 3, que también tiene sus usos en la física y en la estadística y en las ciencias sociales. Así que tenemos un polinomio de grado 3, que de nuevo tenemos un término cúbico, un término cuadrático, un término lineal y un término constante. Y este polinomio se le da el nombre de función cúbica. Aquí yo tengo un polinomio. No voy a entrar en detalle de qué hace cada uno de estos términos, creo que no es necesario, eh, pero pues básicamente aquí estás. Esta vez no es una función simétrica respecto al eje vertical, pero sí presenta cierta simetría. De nuevo, estos términos nos mueven ejes de simetría, este término nos dice cuándo la función cruza por el eje y cosas así. Aquí tengo otros polinomios, un polinomio de grado 4, que tiene formas un poquito más interesantes, y un polinomio de grado 5, que todavía se usan en algunas áreas, pero son un poquito menos comunes. Entonces, ahora sí, pasemos a Python para ver un poquito de estos polinomios. Precisamente me voy a enfocar en las parábolas. Y pues vamos a ver las funciones polinómicas aplicadas a Python. Aquí tengo una breve resumen de lo que ya vimos. Un polinomio tiene esta forma con sus coeficientes a n y su grado n. Además, los coeficientes son reales. Pueden llegar a ser complejos, pero nosotros en este momento nos vamos a enfocar en funciones, perdón, en funciones con coeficientes reales. Aquí tengo un ejemplo, un polinomio de grado 7, donde tenemos su primer coeficiente que es un 2, luego le sigue un término con potencia 4, un término cuadrático y un término constante. Entonces, básicamente eso es el dominio de los polinomios, como ya les dije, van de menos infinito a infinito y su imagen puede variar, depende del polinomio. Por ejemplo, la de x cuadrado va de 0 a infinito. Y pues bueno, ¿qué tenemos aquí? Defino una función que depende de x y tiene tres parámetros que son sus ABC. Y aquí está definida la función a por x al cuadrado más b por x más c. Defino un espacio vectorial que nos va a ayudar a graficar y pues aquí defino la gráfica.
Defino tres gráficas, una con que va a tener el A, todas van a tener B y C igual a cero. Solo vamos a estar variando lo que es el término, la constante que acompaña el término cuadrático. Entonces aquí, como ven, grafico una que tiene un A igual a 1, A igual a 2, menos 1 y menos 2. Entonces le damos correr y me faltó correr algo acá arriba, una disculpota. Ahora sí. Entonces, ahora sí, le vamos a dar correr y obtenemos nuestra gráfica. Quizás algo que no expliqué en nuestro video anterior es qué significa este ax.grid. Básicamente nos da este enmayado que está para el fondo. Y aquí están nuestras gráficas. Primero tenemos f de x con a igual a 1. Para que vean exactamente cuál es cuál, voy a comentar la segunda para que veamos bien. Entonces, si se fijan, tenemos esta azulita que abre con cierta velocidad, por así decirlo. Y ahora sí la borramos para que veamos bien las diferencias. La corro. Entonces, de nuevo, la azulita es la que tiene a igual a 1, la verde a igual a menos 1 y la naranja es menos 1, perdón, 2 y la roja es menos 2. Como notamos una vez más, lo que pasa es que empiezan a cerrar, cuando aumentamos el A, empiezan a cerrarse mucho más rápido, empiezan a crecer más rápido que antes y tiene sentido porque el A lo que hace es un número que multiplica la cantidad. Entonces, en vez de, por ejemplo, si estuviéramos en x cuadrada, en x igual a 1, pues eso es un 1, pero lo multiplicamos por un 3 y ahora es 3 en vez de un 1. Entonces, eso es lo que hace. Vamos a hacer lo mismo que la otra vez. Vamos a graficar múltiples. Primero cambiando A, como ya hice aquí. Ahora cambiando B, cambiando C y cambiando todas. Entonces, vamos a correrlo. Y aquí está nuestro grid. Primero, esta que ya vimos anteriormente. No voy a poner mucha atención en esta. Ahora cambiamos B. Recuerden lo que les dije. El B nos cambia el eje de simetría. Básicamente no nos la mueve de lugar. Entonces, primero está cuando hago Bs negativas, perdón, Bs positivas. Cuando hago Bs positivas, nuestras parábolas se mueven, si A es positiva también, nuestra parábola se va a mover a la izquierda. Si es el caso contrario de que B es negativa y A positiva, nuestra parábola se va a mover a la derecha. Y es lo que sucede. La naranjita es la que tiene su eje de simetría, perdón, el B igual a 1, sí, a 1, la azul es la que la tiene 2, la verde es la que la tiene menos 1, perdón, menos 2, y la roja es la que la tiene menos 1. ¿Qué pasa cuando cambiamos C? Bueno, la C nos mueve el eje de intersección de la parábola, entonces nos la sube para arriba o nos la sube para abajo, dependiendo si estas son positivas y negativas. Y si cambiamos varias, pues ya vemos que se pueden subir, se pueden achatar, se pueden mover a la izquierda o se pueden mover a la derecha. Y pues básicamente eso es todo de las funciones polinómicas. En nuestro próximo video vamos a empezar con una aplicación de los polinomios. Vamos a intentar aplicarlo a un modelo planetario. Así que no se desconecten, que se vienen cosas muy buenas, muy buenas.